El azúcar es veneno. Si hablamos de nutrientes, es un hidrato de carbono. El hidrato de carbono para ejercer energía. Cuentan más cosas aparte de las calorías para querer bajar ese peso. Y el cómo se relaciona esa persona con la comida. Estamos hablando de una persona y esa persona es cuerpo, mente y emoción. Y hay que tener en cuenta todos esos factores y también los sociales. Si lo que tú estás perdiendo es masa muscular, eso no te va a beneficiar en nada, que eso ocurre con las dietas milagro. No es lo mismo estar haciendo un déficit calórico de 1500 con productos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas, que estar haciendo un déficit calórico de 1500 kilocalorías con una alimentación más nutritiva. Pero ojo, también estamos hablando de salud y bienestar. Y en una no lo estás cuidando. Las dietas milagro, dietas con nombre, etcétera, ¿vale? Están evocadas al fracaso. Que una persona se mueve en un mundo en el que es un ser social, la alimentación emocional también influye. El hecho de mentalmente cómo te encuentres, el factor psicológico también. Entonces, todas esas partes, para hablar de dietas, también hay que mirarlo. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos un cuerpo sano? Respecto a lo que Coba decía del tema de los actores, yo también estoy un poco en el mundo este del cine y todo, y algo que a mí me gustaría preguntarte es, digamos, que a ti te cogen para un papel en el que tienes que rebajar 20 kilos, por ejemplo, como le pasó al Joker creo que a Mario Casas también para una película, si no me equivoco, el fotógrafo de Madhausen, le tocan también una rebaja de peso. Eso no es, o sea, se supone que, según yo, eso no es bueno para el organismo, ¿no? Porque, o sea, yo entiendo que obviamente para una obra de cine tienes que hacerlo, pero si tú lo haces en retiradas ocasiones, a futuro vas a tener muchos problemas, ¿no? Ahí es, vas a tener muchos problemas, como ocurre con las dietas milagro, básicamente. Si tú estás haciendo muchas dietas milagro, seguramente tengas carencias nutritivas, tengas deficiencias, dependiendo de la edad de la persona, puedes tener hasta riesgo de osteoporosis, ¿vale? La pérdida, porque estamos hablando de peso, pero Claro. muchas veces no se mide en realidad lo que se está perdiendo, si músculo, agua, grasa. En casi todo ese tipo de dietas lo que más se pierde es músculo, y cuidado con la pérdida de masa muscular, ¿vale? Porque el músculo está formado por proteínas, el sistema inmunológico está formado por proteínas, entonces también puede afectar un poquito al sistema inmunológico, es decir, es como las dietas milagro, puede afectar en múltiples aspectos y no solo a nivel fisiológico, sino también a nivel mental y la relación que tú tengas con la comida después. He escuchado mucha gente que dice, a mí me gusta la carne, voy a hacerme una dieta carnívora, o estoy muy concienciada o no con los animales, voy a hacer una dieta vegana. Como nutricionista, ¿qué tan ético es mandar una dieta carnívora o solo vegana o vegetariana sin contemplar el tema medioambiental? Creo que siempre tienes que contemplar los dos aspectos. Mi propósito, y como dietista nutricionista a nivel profesional, siempre es ayudar a la persona, es decir, conseguir su bienestar por encima de todas las cosas. Ahora bien, también tienes que tener en cuenta los recursos de los que dispones y si puedes tirar de esos recursos y de los recursos que tenga esa persona. Pero si yo te tengo que responder qué es ético, lo ético es buscar un equilibrio, es decir, que tú puedas ayudar a esa persona a conseguirlo teniendo en cuenta sus necesidades, pero también que tengas en cuenta el colectivo en el que nos movemos y ese colectivo también entra en juego el medio ambiente. Por ello, los dietistas nutricionistas, sobre todo lo que tendrían que hacer, o por lo menos es mi enfoque, es el hecho de entregar alternativas sostenibles que sean sostenibles para la persona, pero también para el medio ambiente. Si pudieras decir, por ejemplo, varios aspectos de acuerdo a toda tu carrera y a toda la experiencia que tú tienes ya detrás, ¿cuáles serían los aprendizajes que más te han marcado y que tú más has visto en cuanto a tus clientes y las cosas que tú has puesto también en prueba en ti misma? Por ejemplo, tipos de dietas o esto me hace bien o esto me hace mal. ¿Qué aprendizajes has tenido así más fuertes que tú dirías como que creo que esto es lo que más me gusta enseñar a mis pacientes para que ellos tengan un buen feedback mío? Qué bonito. Pues creo que eso sale solo y ha salido ya en alguna pregunta, que es la escucha. ¿Qué es lo que tú realmente necesitas? Porque quizás detrás de la pérdida de peso que tú necesites hay otra cosa. Hay un sentimiento de validación que tú lo quieres conseguir a través de esa pérdida de peso, pero en realidad ahí no es, ¿vale? Porque si nos ponemos a valorar ciertos aspectos, quizás no es lo que necesites realmente, sino sentirte escuchada. Una de las preguntas que también hago en consulta es, ¿cuánto tiempo te dedicas a ti mismo al día? ¿Qué es lo que sueles consumir en redes sociales? ¿Vale? Porque de ahí me va a dar mucha información de dónde tú quieres estar, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres conseguir?
Y también un poquito bajar, es que sobre todo es bajar revoluciones, el hecho de la cultura también que tenemos, que se enfoca mucho en la gordofobia, el culto a una dieta, el que el peso, en función del peso que tú tengas, vas a tener una salud u otra. Cambiaría un poco eso porque en realidad somos personas y una persona se rodea de muchas cosas, es mente, cuerpo, emoción, y creo que el trabajo como dietista nutricionista es un trabajo interdisciplinar en el que tú tienes que tener en cuenta otras ramas y otros factores como cómo se encuentra esa persona mentalmente, qué descanso tiene, qué estrés tiene, cuál es su estilo de vida. Es decir, si tú solo te enfocas en la alimentación buscando un propósito, un objetivo, en realidad estás fracasando porque tienes que mirar más allá porque todo está vinculado. Hablando que hablábamos antes fuera de cámaras, el tema de la ansiedad, a mí me pasa y a alguna compañera más y tal del podcast, nos pasa que nosotras pues tenemos una vida muy, muy bien con nuestro trabajo, hacemos ejercicio, normalmente cuidamos la alimentación, pero hay veces que tenemos ansiedad. Entonces nos da pues por arrasar con la nevera entera y sabemos que no es por el hecho de tener hambre porque hemos comido hace 2 horas. ¿Por qué nos da esa ansiedad, ese emocional? ¿Hay más tipos de ansiedad respecto a la comida? Cuéntanos un poco más, por favor. Pues te diría que tener esa ansiedad también está bien, porque eres persona y es que eso te hace también sentirte viva. Lo único es de dónde viene esa ansiedad y cómo puedo gestionar, que eso ya es con terapia psicológica, pero de lo que va de mi mano, decirte que hay 9 tipos de hambre, que no voy a desglosar, pero sí los voy a unificar en 2. Hambre fisiológico y hambre emocional. El hambre fisiológico, ¿vale? Es el que comúnmente conocemos como hambre. Va apareciendo poquito a poco, te va rugiendo el estómago, te vas sintiendo cansada, irritada, etc. Y tú comes, tienes capacidad de elección entre diferentes tipos de alimentos, comes y ya está, porque estás nutrida, estás bien, estás satisfecha. Y luego hay otro tipo de hambre, que es ese hambre emocional que nos entra sobre todo para cubrir una emoción o cubrir una mala gestión. Es decir, lo que necesitamos es suplir algo, ¿vale? Esa emoción, esa ansiedad, esa tristeza, y es a través de la comida porque la comida también es hedónica. ¿Qué ocurre? Ese hambre puede aparecer de repente, incluso has terminado de comer y te aparece. O llegas a casa, que sobre todo ocurre por las tardes, a lo mejor cuando nos relajamos más, llegamos a casa después de un día durísimo de trabajo y decimos, qué hambre, qué hambre. Y es en sí el cubrir el que no te has escuchado, el que no has encontrado micromomentos para ti. Y la forma más fácil y más sencilla que nosotros aprendemos desde la infancia es a través de la comida, porque la comida es hedónica. Y siempre te va a apetecer un alimento específico que normalmente es rico en grasas y rico en azúcares. Y por más que tú digas, no, ese alimento va a estar ahí. Lo único es que tienes que cambiar un poquito el chip si no lo quieres tener ahí, pero sí que es necesaria una buena gestión. Pero normalmente, aunque tú consumas ese alimento, no es como el hambre fisiológico. No vas a encontrar un momento de decir, ya estoy bien. Simplemente vas a parar o bien porque te sientes culpable o porque te sientes hinchada o porque ya no queda más. Pero en sí no es una necesidad, un deseo que simplemente como es mental, no puedes parar. Pero y por ejemplo, partiendo de ahí, entiendo que lo que acabas de decir, que llegas a casa y uf, qué hambre, es porque el cuerpo o tu mente o tu parte alimenticia ya está conectada directamente y dice, vale, la primera cosa que vas a querer cuando llegues a casa es tener hambre y vas a querer comer algo, o porque a qué se debe eso de que lo primero que quieras hacer es comer algo o ingerir un alimento. Depende de tus hábitos también. Si tú estás acostumbrado a llegar a casa y abrir la nevera, la mente te va a pedir la repetición todo el rato, que hagas lo mismo. Pero hay gente, por ejemplo, que no es con la alimentación, ¿vale? Que sí que es hedónico, pero hay gente que le da por el sexo, hay gente que le da por el vino, hay gente que le da por irse con los amigos, pero normalmente cuando se va con los amigos, evidentemente, muchos eventos sociales es a través de la comida. Claro. Y sí que es una forma de calma. E igual, nosotros cuando desde pequeñitos, ¿vale? Desde que pues, estamos amamantando, ya sea con la leche materna o con la leche artificial, cuando lloramos, cuando tenemos ese berrinche porque tenemos hambre, nosotros cuando estamos amamantando lo primero que hacemos es que nos ponen algo en la boca y se nos pasa. Ese sentimiento también se lleva a cabo en la edad adulta y muchas veces nos llevamos algo a la boca como método de calma y es un patrón adquirido desde la infancia.
Hubo un tiempo, yo sí que es bailarina profesional, hubo un tiempo que fui un nutricionista porque no sabía bien cómo alimentarme. Comía poco, por mi deporte, tenía hambre porque bailaba 6 horas diarias y fui y me recomendó que, refiriéndose a hidratos de carbono, no debía de tomar gluten. Yo me quedé un poco alucinada porque yo pues no soy intolerante al gluten, gracias a Dios. Y claro, lo estuve preguntando y no sé si es porque era una moda. ¿Qué hace el gluten malo en el cuerpo? Porque yo, si me sienta bien, no lo puedo tomar. Que me cuentes porque tengo esa incógnita desde hace años ya. Es un buen temazo lo del gluten, la verdad. El gluten ahora está muy de moda con las dietas antiinflamatorias, pero más allá de una dieta antiinflamatoria hay que ver el estilo de vida que tú tengas, porque sí, puedes tener una alimentación antiinflamatoria adecuada, entre ellas a lo mejor bajar un poquito el gluten, que ahora hablaremos un poquito más, pero si tú no cuidas la parte de descanso, si tú no tienes un buen descanso, también genera inflamación. Si tú tienes un estrés elevado, es decir, más crónico, también genera inflamación. Entonces hay que cuidar todo. Y con respecto al gluten, lo que dice la ciencia, ¿vale? El respaldo de la ciencia es que todavía no hay evidencia científica para eliminar el gluten de la alimentación. Sin embargo, y sí que en redes se generan mensajes muy ambiguos con respecto al gluten. Pero desde mi experiencia, ¿vale? Si tú eres una persona, por ejemplo, que tienes alguna patología digestiva, o eres una persona que descansa mal, o eres una persona con mucho estrés, o que tienes fibromialgia o algún tipo de dolor crónico, yo lo que he hecho en consulta es ajustar hidratos y ajustar también el tipo de hidratos que vas a consumir, ¿vale? De esa forma, pues a lo mejor disminuimos un poquito más las harinas refinadas, productos ultraprocesados que también tienen gluten, y de esa forma las personas han mejorado, ¿vale? Han mejorado muchísimo porque han cambiado el estilo de vida. Yo no sé si es por el gluten, yo no sé si es por la alimentación, pero mejora muchísimo el estilo de vida. También es cierto que hay personas que pues, pueden estar un poquito más hiperreactivas por todos los factores que hemos comentado, y el hecho de disminuir un poquito el gluten, porque el gluten es una proteína, ¿vale? Es una proteína que el sistema inmunológico puede generar un rechazo en ciertos momentos de la vida. Si tú estás un poquito más estresado, estás un poco más hiperreactivo, el sistema inmunológico está ahí. Pues quizás disminuir un poquito esta sustancia de la alimentación también te beneficie, pero es lo que he dicho anteriormente, hay que individualizar, hay que ver cómo está esa persona, los patrones que tiene, cómo se alimenta, cómo es su estilo de vida, para saber qué hacer al respecto. Yo te diría que una alimentación nutritiva, saludable, no tienes por qué excederte en el consumo de gluten, pero si tú eres una persona que se enfoca sobre todo en el consumo de ultraprocesados, de pastas, etcétera, pan, ¿vale? Sí que ahí, pues todo influye, no solo el gluten. Según yo soy intolerante a la lactosa. ¿Por qué te digo esto? A veces yo tomo un café con leche entera, me duele el estómago, vale. Se supone que me han dicho a mí varias personas. Al día siguiente me tomo el mismo café, la misma leche, no me pasa nada. Y hace un mes estuve en un rodaje y me tomé una leche normal, pero libre de gluten. Y me dolió la barriga toda la noche. O sea, era un rodaje nocturno. Y según yo, vale, soy intolerante a la lactosa, pero supone que el gluten no me debe hacer daño. Pero a veces me hace daño una leche que es entera y otras veces no. Entonces, yo no entiendo qué pasa. Aquí hay 3 cosas a tener en cuenta, ¿vale? La leche no lleva gluten. Vale. ¿Vale? Y hablando de leches y lactosa, no lactosa, la lactosa es un azúcar, ¿vale? Ese azúcar necesita ser degradado, ¿vale? Y para que lo entendáis, esa degradación se hace a través de una enzima que se llama lactasa, que es como una tijera. La lactasa hace digerir la lactosa, es decir, cortarla en galactosa y glucosa para que tú puedas absorber esos azúcares. ¿Qué ocurre? Si tú, por ejemplo, has pasado un periodo, volvemos al estrés en el que tienes mucho estrés, o quizás hayas estado malo y hayas estado con muchos antibióticos, ¿vale? Eso modifica un poquito la microbiota intestinal y también puede hacer que afecte a la función de la lactasa. Y si, o bien, has estado mucho tiempo sin tomar leche u otros productos lácteos, ¿vale? Y cuando tú lo vas a consumir, esa lactasa se puede encontrar un poquito más vaga, es decir, no hace bien su función y por lo tanto no vas a tolerar tan bien la leche o los productos que suelen llevar leche. Es simplemente una enzima que puede tener más actividad o menos actividad. Si tú eres una persona que has tenido patologías digestivas, que has estado tomando antibióticos durante mucho tiempo, que a lo mejor no has tomado leche en X tiempo y vuelves a reintroducir la leche, pues sí que puede afectar. Y simplemente es ir poquito a poco si quieres volver a reintroducirlo. Es verdad que a medida que avanzamos con la edad, la lactasa va perdiendo su función, ¿vale? Que por eso hay muchas personas
que dicen yo soy intolerante, etcétera. Yo siempre digo que si crees que eres intolerante a algo, primero te hagas las pruebas para que tener un diagnóstico, pero en sí nosotros podemos sobrevivir sin la leche y sin la lactosa, ¿vale? También hay complementos en farmacias que, depende de la persona, pueden ayudarte a digerir esa lactosa, ¿vale? La lactasa. Y, por otro lado, hay personas que se centran mucho en la lactosa, pero también hay proteínas en la leche que nos puede sentar mal, ¿vale? Okay. Caseína, etc. E igualmente, Diego, si tú eres una persona que bebe leche entera o leche desnatada o leche semidesnatada, ahí hay más o menos grasa. La grasa, también en función de cómo te hayas alimentado o cómo hayan sido tus días, puede afectarte más al tracto intestinal o menos, es decir, que tenga las digestiones más pesadas o menos pesadas. Entonces yo creo que vamos más por ahí. Creo que sí. Descubierto. Ya. Quiero preguntarte, María, por las etiquetas estas que yo nunca he entendido de light. Hay un queso, voy a intentar no decir marcas, pero yo sé que nos vamos a entender. Hay un queso en lonchas en el supermercado que a mí me vuelve loca, así muy cremosito, que tiene versión normal, versión light. Y yo siempre compro la light porque pienso que es más sana. O luego esta bebida espumosa, marrón, que todo el mundo bebe, que tienes la normal, 00, light, que dicen, no, me voy a tomar la light, que es más sana y no pasa nada. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? ¿O cómprate el normal y ya está? Es un temazo. Mira, te cuento. Que un producto sea light significa que se le ha quitado un poquito más de grasa, pero a la vez se ha sustituido por otro tipo de ingredientes, como pueden ser azúcares o edulcorantes. Que un producto sea cero, es decir, cero azúcar o cero grasas, lo mismo. Puede que se le haya sustituido por otro alimento o por otro ingrediente simplemente para que esté igual de rico. El que sea light o que sea cero no significa que sea más saludable, simplemente se ha quitado un ingrediente por otro y se ha hecho de esa forma y en función del objetivo que tú tengas. Si tu objetivo es tomar productos más bajos en grasa, ok, pero que sepas que lo único es que se ha sustituido por otro ingrediente que quizás a la larga te pueda causar el mismo efecto. Para mí no hay alimentos buenos ni alimentos malos, hay alimentos más nutritivos y menos nutritivos, todos tienen cabida en la alimentación, lo único en función de tus necesidades, tus requerimientos, etcétera, hay que ajustar la cantidad y la frecuencia de consumo. Y yo lo que recomendaría sobre todo son productos naturales. Cuanto más procesos se someta a un producto, ¿vale?, más se va encareciendo la calidad nutritiva y sobre todo el observar las etiquetas, ¿vale? Si un producto tiene muchísimos ingredientes, ¿vale?, y todos ellos no entendemos ni la mitad de los ingredientes que lleva, cuidado porque puede ser un ultraprocesado, ¿vale? Cuanto más natural, mucho mejor. Antes tocaste un tema que me pareció súper interesante y que me siento muy identificado en el tema del metabolismo. Yo te quiero hacer una consulta. Yo soy una persona que yo tengo mis comidas, desayuno, almuerzo y cena, pero a mí también me da mucha hambre a deshoras. Por ejemplo, estoy en el ordenador trabajando y me da hambre de un chocolate, una papa frita, cosas así. Y también me han dicho siempre, no, es que a ti te da hambre porque tú tienes el metabolismo rápido y al mismo tiempo terminas de comer, media hora después te da hambre. ¿Eso se debe a que yo tengo algún problema como que dentro alimenticio de algo así? ¿O es que realmente yo como y hago la digestión súper rápido y me da hambre de comer otra vez? ¿O a qué se debe eso de que yo cada vez quiera estar comiendo? Es que depende de cómo te alimentes, porque si tú, por ejemplo, solo te alimentas a base de azúcares, ¿vale? Azúcares simples, como hemos hablado anteriormente, esos azúcares simples te van a dar un chute de glucosa súper rápido que a las 2 horas o así vas a volver a tener hambre, ¿vale? Porque esa glucosa ya ha desaparecido de tu organismo y el cuerpo te está pidiendo más. No. E igualmente, hablando de metabolismo rápido o lento, también es necesario saber la planificación y la organización que tú tienes con las comidas. Si tú comes a deshoras, ¿vale?, las hormonas no están reguladas, las hormonas del apetito, por ejemplo la leptina o las hormonas del hambre como la grelina, ¿vale?, no están reguladas. El ritmo cronobiológico que tú tienes está alterado y eso también puede afectar a tu conducta alimentaria y no saber cuándo tienes hambre ni cuándo estás saciado. Joder. Lo ideal, sobre todo, es una alimentación nutritiva. Lo que más te recomendaría es que en cada comida incluyas todos los grupos de nutrientes, tanto hidratos como proteínas, como grasas, y de esa forma te mantienes súper regulado. Igual, incluir proteína, la proteína sacia muchísimo, ¿vale? Entonces, sí que cuando incluyas alimentos ricos en hidratos de carbono, por ejemplo, una tostada de pan, pues esa tostada de pan le podemos poner un poquito de pollo, pavo o hummus, lo
que tú quieras, ¿vale? Y un poquito de grasa. De esa forma ya tienes ahí impregnado todos los, bueno, indicado todos los grupos de nutrientes. Nos faltaría algo, vitaminas y minerales, pues con un poquito de tomate o un poquito de verdurita, ¿vale? Puedes tener un alimento y simplemente tienes casi todos los grupos de alimentos y te va a mantener más saciado. Es que es en función siempre de lo que escojas para comer. Pero si tú estás cogiendo muchos dulces, vas a tener hambre.